decir que yo decidí acompañar y firmar la ponencia colectiva que estamos presentando a consideración de la Comisión Primera, con una serie de salvedades y advertencias que hago en la misma ponencia, que coinciden en buena medida con lo planteado por el senador Alexander López. Y quisiera, para no repetir, pero sí enfatizar algunos puntos, 3 puntos en concreto. 1, su solicitud de que se incorpore un parágrafo en el artículo 1, donde se diga con claridad que se garantizará la participación real y efectiva de las víctimas en el sistema. Es un tema en el que hemos insistido desde la Comisión de Ponentes con el senador Juan Manuel Galán, con el senador Alexander López, y siempre nos dice el gobierno que están muy comprometidos, que por supuesto, que claro que sí, que no hay ningún problema, pero no lo escriben. Entonces yo no entiendo por qué hay tanto compromiso y a su vez tanta resistencia en incorporar un parágrafo tan simple y tan sencillo. Nos dirán que es reiterativo respecto de otras normas, que la Constitución, la jurisprudencia, la ley de víctimas así lo manifiesta. Bueno, y entonces ¿por qué esta Jurisdicción Especial de Paz no lo puede reiterar, si es que así lo quieren ver? Me parece francamente una necedad, y esperaría que esa propuesta, que insisto hemos apoyado varios desde la discusión de ponentes, se pudiera establecer. Igualmente la relacionada con el deber, digamos, de todos los órganos de la JEP de cumplir con los derechos, con los tratados de derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado en esta materia. Esos son 2 temas puntuales que yo francamente no entiendo la necedad, la llamaría, de no incluirlas expresamente cuando según el gobierno no hay problema. Ahora, hay un tema del que comparto las preocupaciones, pero no la solución, que es todo el capítulo de fuerza pública, capítulo que está incorporado aquí en este proyecto, entre otras cosas porque el gobierno, que arrancó con 2 proyectos distintos, uno de justicia especial para la paz en general y uno de justicia especial para agentes del Estado y fuerza pública, terminó al final por unirlos. Eso pues no tiene mayor problema, digamos, un tema de trámite. La solución que propone el senador Alexander López es borrar ese capítulo, que en la Jurisdicción Especial de Paz no haya normas especiales en relación con la fuerza pública. Yo no comparto esa solución. Desde muy temprano en este Congreso, en septiembre del 2014, en el debate, digamos, sobre el paramilitarismo en Colombia, el senador Antonio Navarro y yo manifestamos en esa plenaria en septiembre del 2014 que si queríamos la paz, teníamos que lograr llegar a un marco jurídico para la paz, que le permitiera tener garantías procesales y beneficios judiciales tanto a los guerrilleros como a los miembros de la fuerza pública. Que no podíamos volver a cometer el error que se cometió pues en todos los juegos de paz anteriores, en particular con el del M-19, en el que los guerrilleros reciben unos beneficios, incluso amnistías totales y absolutas, mientras que los miembros de la fuerza pública se exponen a penas de 30, 20, 40 años por los delitos que cometieron. Si bien es cierto desde el punto de vista penal, eso es lícito y es lógico, que quien abusa del uniforme, de la Constitución, de la investidura de agente estatal, reciba una sanción ejemplar, pues si queremos paz y reconciliación vamos a tener que reconsiderar ese punto. De manera que desde el día 1, y por eso no estamos de acuerdo con la solución que propone el senador Alexander López, la Alianza Verde ha considerado que es necesario incorporar dentro de la justicia transicional, con normas generales e incluso con normas especiales, a los miembros de la fuerza pública. Hasta ahí, de acuerdo. Lo que no se puede es hacer 2 cosas que a mí francamente me parecen absurdas. La primera, yo no sé si la opinión pública tenga esto claro, y los señores y señoras senadoras de esta comisión, en este proyecto se establecen unas reglas de responsabilidad de mando de la fuerza pública, pero no se establecen unas reglas de responsabilidad de mando del secretariado de las FARC. Eso es absurdo, eso es un tratamiento evidentemente inequitativo en contra de nuestra fuerza pública. ¿Cómo así que nuestros generales o coroneles tendrán que responder por lo que hicieron sus subalternos con unas reglas especiales
Y los señores del secretariado de las FARC sí se van a lavar las manos. Si no fueran ellos mismos pues los que mataron directamente a alguien o los secuestraron ellos mismos en persona, entonces no son responsables según esta ley. Eso es absurdo, eso es contrario al sentido común, al derecho, a la Constitución, a las normas internacionales. Claro que las FARC y el secretariado de las FARC y sus comandantes de frente también tienen que tener unas reglas para responder en su calidad de mando de la tropa a la que dirigían. Porque entonces para recibir beneficios como la participación política, ahí sí se les puede reconocer, pero para responder ante la sociedad y ante la justicia, como comandantes de una organización armada ilegal, ahí sí no. Eso es completamente absurdo. ¿Cómo así que los miembros de nuestra fuerza pública sí responden y los señores del secretariado de las FARC no responden y no tienen responsabilidad de mando, ni por acción ni por omisión, y no hay reglas? Y uno no entiende cómo todo el gobierno, eso le parece simpático y le parece bien que no haya ninguna regla, ninguna norma sobre responsabilidad de mando para las FARC. Eso sí que haya una para los militares, para ellos sí, pero para la guerrilla no. Eso es completamente absurdo. De manera que, a diferencia de la propuesta del senador Alexander López en esta materia, que consiste básicamente en borrar el capítulo de fuerza pública que regula, digamos, la manera como los agentes del Estado y los militares se someten a esta jurisdicción y regula también el tema de responsabilidad de mando, nosotros proponemos una solución distinta. Esa solución distinta tiene dos partes. La primera, incorporar un artículo nuevo que establezca los criterios de responsabilidad de mando para las FARC, para las organizaciones que se están al margen de la ley, que se están sometiendo a esta jurisdicción. No puede ser que para unos sí hay rasero y para otros hay impunidad plena. Ese no puede ser el criterio y ese no puede ser el estándar. Y segundo, que se precisen dos cosas en relación con el capítulo de la fuerza pública. Dos cosas que no son menores, son muy importantes. O tres, realmente, tres cosas. Para hacer consistente lo que está planteando en esa materia esta propuesta con el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, los que creen que son unos chachos, pues que fueron muy inteligentes porque lograron que no se mencionara el artículo 28 del Tratado de Roma en los acuerdos de paz, les quiero decir que las cosas existen aun si no se mencionan, ¿no? El Tratado de Roma existe, el Tratado de Roma está incorporado en el régimen jurídico colombiano y el Tratado de Roma es obligante y vinculante, lo nombren o no lo nombren en los acuerdos de paz. Lo nombren o no lo nombren aquí en esta ley y en esta jurisdicción. Pero alguien en el gobierno, me temo que es el ministro de Defensa, ha convencido a los militares que si no nombran el Tratado de Roma, ni del Acuerdo de Paz, ni en la JEP, no les va a aplicar, que no se preocupen, que el artículo 28 ni el 25 les va a aplicar. Tamaño engaño, tamaño problema en el que los está metiendo. Problema inútil además, porque la inmensa mayoría de la fuerza pública no necesita evadir la ley, ni la Constitución colombiana, ni el Tratado de Roma. Son hombres y mujeres capaces y decentes que nos han salvado la vida y esta democracia. Son unos cuantos los que necesitan resolver su situación jurídica, y para resolverla no tienen que evadir ni la Constitución, ni la ley, ni el Tratado de Roma. Todo lo contrario, es en el marco de ellas que pueden resolver su situación jurídica. Porque, insisto, la Alianza Verde no va a apoyar nada que le resuelva la situación jurídica a los guerrilleros y no le resuelva la situación jurídica a nuestros militares, aun si cometieron crímenes muy graves como los falsos positivos. Como sociedad, o resolvemos esa situación particular de quienes violaron la ley usando el uniforme, o no vamos a construir paz y reconciliación. Lo hemos dicho con absoluta claridad. ¿Cuáles son las tres modificaciones que debería hacerse? Las sustentaron aquí muchas organizaciones, el llamado
grupo plural, más de 10 organizaciones, entre otras de justicia, que sustentó en esta misma comisión en la audiencia pública este tema. Primero, el artículo 23 no se refiere a responsabilidad de mando en general de la fuerza pública, se refiere a la responsabilidad de mando por omisión. Una cosa tan simple como aclarar el título del artículo, cosa de la que los dos señores generales que vinieron como voceros de la fuerza pública a la comisión de ponentes dijeron que sí, porque es lo lógico, lo obvio. El señor ministro de Defensa y el señor ministro de Justicia y el señor ministro del Interior, ambos dijeron que sí, que no había problema en precisar el título del artículo, por lo menos el título, ni siquiera el contenido. Y ahora nos dicen que no, porque el señor ministro de Defensa Villegas decidió que no se puede aclarar qué es responsabilidad de mando por omisión. Segundo problema innecesario en el que el ministro Villegas, que solo será ministro por unos cuantos meses, está metiendo a la fuerza pública. Segundo problema. Tercero, en el texto del acuerdo de paz, en el texto de los acuerdos, que dice claramente, está escrito, que hay 4 fuentes de derecho, en general para esta jurisdicción y en particular para el tema de responsabilidad de mando que deben aplicarse. El Código Penal colombiano, como es apenas obvio, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Y aquí, en el artículo 23, decidieron borrar 2 de esas 4. Por capricho, porque eso ya está en los acuerdos. En los acuerdos se mencionan las 4 fuentes de derecho. Aquí decidieron borrar 2. Decidieron que a la fuerza pública, cuando les vayan a establecer criterios de responsabilidad de mando, no les va a aplicar ni el derecho internacional de los derechos humanos ni el derecho penal internacional. De nuevo, apreciado ministro, para que no engañen a la fuerza pública, no por no estar escritas, no aplican. Esas normas hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y esta especie de avionada, no las borra. No las borra. Por el contrario, meten un lío innecesario a los miembros de la fuerza pública. Lo tercero es precisar conforme a un tratado que ya Colombia se obligó a cumplir, no es si quiere cumplir o no. ¿Qué se entiende por responsabilidad basada en conocimiento, basada en información disponible? Es algo que se describe conceptual y jurídicamente en el Tratado de Roma. Aquí se están negando a incluir esa descripción. Otra vez, como si no incluirla, al no incluirla aquí no aplicara. Comisión de ponentes, que Colombia es un Estado soberano y que puede decidir sus leyes. Sí, por supuesto. Solo una frase adicional. Colombia es un Estado soberano que puede decidir sus leyes sin violar los tratados internacionales que se comprometió a cumplir, como el Tratado de Roma. Pequeño detalle. No es que pueda establecer unas normas contrarias a eso. Y por último, lo de las condiciones concurrentes. En ninguna parte, todo lo contrario, en las normas internacionales se establece que puede haber condiciones especiales para determinar la responsabilidad de mando de la fuerza pública. De hecho, los 4 criterios que se señalan a nosotros nos parecen pertinentes como criterios adicionales para determinar la responsabilidad de mando en la fuerza pública. Nos parece pertinente porque no puede ser igual el tratamiento al de la guerrilla. Se debería establecer, por ejemplo, si las conductas punibles han sido dentro del área de responsabilidad asignada al militar bajo el mando, que tuviera la capacidad legal y material de emitir órdenes, que tenga la capacidad efectiva de desarrollar operaciones dentro del área. Todas son condiciones muy sensatas para establecer si hay o no responsabilidad de mando, por supuesto. Lo que no es sensato es decir que si las 4 no concurren al tiempo adicional a las demás normas generales, entonces no hay responsabilidad de mando. O sea que aquí podemos exponernos a una situación jurídica en la que se cumplen los criterios generales de ley, además se cumplan 3 de estas 4 condiciones y terminemos en que se dio impunidad absoluta porque no había responsabilidad de mando. Eso es impunidad diseñada al sastre, innecesaria, inconstitucional, contraria al Tratado de Roma
contrario al derecho penal internacional, que lo único que va a hacer es exponer a algunos de los miembros de la fuerza pública, especialmente los de más alto rango, a que venga la Corte Penal Internacional y diga: ¿sabe qué, señores de Colombia? ¿Ustedes nos creen tontos? ¿Ustedes creen que firman tratados para no cumplirlos? Como ustedes decidieron hacer las normas contrarias a la CPI considera que no ha habido justicia sobre estos miembros de la fuerza pública. Los vamos a juzgar nosotros. ¿Para qué? ¿Ese es el gran favor que le quieren hacer a los miembros de la fuerza pública? ¿Exponerlos a ese riesgo de manera innecesaria? Cuando todo podría estar aquí, podría resolverse aquí, pueden tener exactamente los mismos beneficios, más aún beneficios adicionales según reza en este texto, incluso cuando los militares no colaboran con la justicia especial para la paz, incluso cuando van a las penas ordinarias del sistema. Dice este texto, porque así lo dice el acuerdo de paz, que incluso así podrán recibir beneficios como subrogados, como reducciones de pena, como traslados a centros carcelarios especiales, aun cuando no colaboran, lo cual es completamente arbitrario. Pues porque entonces, ¿cuál es el mérito entre colaborar y no colaborar? Y yo llevo todas estas semanas que hemos estado estudiando este tema, no solamente intentándolo con toda suerte de argumentos, evidencias, leyes, códigos, tratados, jurisprudencia, expertos, de discutir esto con los delegados de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa. Y debo decir que encontré en ellos mucha más razonabilidad que con el ministro. Había un acuerdo posiblemente para discutir la palabra concurrente, dejarlo como otros criterios. Había un acuerdo para precisar que el artículo 23 se refiere solamente a responsabilidad del mando por omisión. Y había un acuerdo para dejar, por lo menos en el artículo 21, que es donde se señalan las normas generales de derecho, que aplicaban las 4 fuentes de derecho y no solo 2. Nos dijeron: en principio nos parece bien, vamos a consultar. Pues le consultaron al ministro y el ministro dijo que no. Y entonces aquí estamos, con el mismo error reiterado. Yo quiero decir que si hoy se aprueba esto en tercer debate, nos veremos en la obligación de informar formalmente a la fiscal Besuda de este intento del gobierno de Colombia de violar el Tratado de Roma, de violar la jurisprudencia internacional sobre este tema, y de advertirle que o toma cartas en el asunto para que se corrija, así sea en el último debate, o invoca la capacidad de aplicación subsidiaria de su jurisdicción. Porque no se trata solamente de proteger a nuestra fuerza pública, se trata también de proteger a las víctimas. A las víctimas. Y quiero cerrar este tema con esto. Finalmente, en un acto de honestidad intelectual, pero no de honestidad gubernamental, en la redacción final de la ponencia, nos aceptaron que la razón para no incluir un artículo de responsabilidad de mando de las FARC era porque si lo incluíamos iba a quedar en absoluta evidencia que el régimen de responsabilidad de mando de los militares es evidentemente más beneficioso y contrario a las normas internacionales, y que no podían quedar en evidencia, que pretenden que no nos vamos a dar cuenta, o que si ponemos este aquí y ponemos el de responsabilidad de mando de las FARC por allá en otra ley X, entonces nadie se va a dar cuenta que son distintos. Y no solo que son distintos, porque está bien que fueran distintos. Por ejemplo, está muy bien que a la fuerza pública se le juzgue teniendo en cuenta sus manuales operativos, por supuesto que sí. Eso lo hace distinto, pero no más beneficioso al régimen de las FARC. Está muy bien que estas condiciones, como establecer la jurisdicción, la responsabilidad y capacidad de control, de emitir órdenes, etcétera, en una jurisdicción, se verifique para el caso de la fuerza pública. Eso lo hace distinto a las FARC, pero no más beneficioso. Lo que no puede, y está en mala hora el Ministerio de Defensa ofreciéndole a los militares,
es crear un régimen abiertamente más beneficioso y contrario a la ley para los miembros de la fuerza pública. Porque ni nosotros somos tontos, ni los abogados y magistrados de Colombia van a ser tontos, ni tampoco los magistrados internacionales van a ser tontos. Entonces digo que fue un acto de honestidad intelectual porque nos lo reconocieron así, evidentemente. La razón obvia debería ir, por supuesto, un artículo de responsabilidad de mando de las FARC. ¿A quién se le ocurre en Colombia que vamos a aprobar una ley que implica responsabilidad de mando para nuestros militares, pero que el secretariado de las FARC no lo tiene? ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? ¿Quién estaría dispuesto a apoyar eso? Nadie. Y sin embargo están aceptando la barbaridad por no quedar en evidencia. No nos crean tontos. No nos crean tontos. De manera que yo quisiera terminar esta intervención con 3 solicitudes muy concretas, señor presidente. La primera, acoger la solicitud del senador Galán. Yo sí quiero escuchar a las 3 fuentes de gobierno y debo decir que me lamento que un ministro de Justicia, en nombre del Verde, firme esta ponencia y diga que la firmemos, cuando es tan abiertamente contraria a las normas de derecho internacional de Colombia. Uno hubiera esperado mucho más de un ministro de Justicia del Verde. Apreciado Jorge, te lo digo con el mayor afecto, pero esto es inaudito. De manera que quisiera saber cuál es la posición específica de cada uno de los ministerios y del gobierno en su conjunto. ¿Por qué le pretenden meter este beneficio a las FARC? ¿Por qué quieren excluir a las FARC de responsabilidad de mando? ¿Por qué quieren que los miembros del secretariado de las FARC no tengan reglas de responsabilidad de mando? ¿A cuenta de qué, apreciado doctor Enríquez Maya? ¿Cómo puede ser eso posible? Segundo, quisiera escuchar la posición de los voceros de Voces de Paz, porque quisiera que por su conducto ellos nos informen si es que las FARC ha podido ser excluida de las normas de responsabilidad de mando, y si es que aquí les están dando gusto, y si es que hay un acuerdo por debajo de la mesa en esa materia. ¿Quién está presionando aquí a quién? ¿Es las FARC la que está presionando al gobierno para que no haya una norma de responsabilidad de mando de la guerrilla? ¿Y entonces el gobierno está cediendo ese chantaje? ¿O las FARC no tienen problema en que se incluya, pero es el ministro de Defensa el que está chantajeando al gobierno y pide que no se incluya para que no quede en evidencia que las normas de responsabilidad de mando de la fuerza pública son contrarias a los compromisos internacionales de Colombia? A mí me hacen el favor y aquí, antes de votar, nos ponen en claro esa situación, porque ustedes no nos van a llevar a ciegas a una votación que no tenga los fundamentos jurídicos lógicos y que no tenga los fundamentos jurídicos pertinentes. ¿Quién está chantajeando a quién? Me aclaran eso, por favor. ¿O las FARC se pretenden eximir de responsabilidad de mando? ¿O las FARC no son las que están en eso, pero la fuerza pública sí quiere que se excluya ese artículo para no quedar en evidencia de que tienen un régimen más beneficioso para ellos, a diferencia de las FARC? En todo caso, aquí alguien nos quiere meter un gol. O las FARC, o el ministro de Defensa, o los dos. De manera que tenemos que tener eso claro. Y yo pediría que ambos intervengan con precisión antes de votar esto. Y la tercera solicitud que quisiera hacerle, señor presidente, es que por la gravedad y connotación del tema, como ya lo ha pedido el doctor Alexander López, los artículos relacionados con esta materia, con el capítulo de Fuerza Pública y los otros 2 en los que él tiene modificaciones, tanto lo de víctimas, el artículo 1, definición de víctimas, como el otro parágrafo, no me acuerdo ahorita de qué artículo, se voten por aparte. Pero no nos van a llevar a votar en montonera y en bloque cosas que mezclan micos con no micos, criterios lógicos y legales con criterios infundados e ilegales. No, aquí no nos van a coger de gancho ciego para votar en bloque cosas de esa forma. Nada, que le pido al gobierno, a Voces de Paz y al señor presidente que votemos en esa dirección cuando sea pertinente.